Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Este es un video en el cual quiero presentarles Foucault y el poder. Obviamente es nuestro curso que dictaremos en la plataforma Cursa Virtual, en la cual ya cumplimos 10 años, vamos a arrancar el 10º año ofreciendo nuestros seminarios virtuales. Estamos muy contentos, estamos muy conformes, hemos conformado un grupo muy interesante de entusiastas, de gente que se acerca a nuestros seminarios y que proviene de diferentes formaciones. Así que los invito también a que formen parte de este grupo que hemos consolidado durante 10 años aquí en Cursa Virtual. Ahora bien, en este caso vamos a hablar de nuestro nuevo curso virtual, que es absolutamente nuevo, es una propuesta que nunca dimos. Si bien Michel Foucault es un autor fundamental, digamos, es un autor en el cual yo trabajo sistemáticamente hace muchos años, sobre quien escribí mi tesis de doctorado y estoy especializado, y aquí en Curso Virtual hemos dado muchos seminarios que tienen que ver con la filosofía Foucaultiana. Curiosamente nunca elaboramos un seminario sobre la cuestión del poder, que es absolutamente central, yo diría, y quizá es su aporte más significativo a la filosofía del siglo XX, ¿no? Es por eso que hemos armado este seminario, que es un seminario que consta, como siempre, de 8 clases. Un recuerdo básicamente de los materiales que ofrecemos en nuestros cursos, que es un video más o menos de 1 hora, en el cual expongo los conceptos, los temas, los problemas, en este caso de Foucault, un material escrito que escribo especialmente para cada clase. Además, por supuesto, está el foro de la cursada, en la cual ustedes hacen sus intervenciones, sus consultas, sus dudas, interactúan, y yo, por supuesto, acudo a ayudarlos en el caso de que haya dudas, consultas sobre los temas, sobre las nociones que estamos tratando. Y además, por supuesto, tenemos los archivos o los textos que analizamos, en este caso un capítulo de un libro, un artículo, una ponencia, una intervención, etcétera, etcétera. Dicho esto, quería comentar un poco de qué constan las 8 clases. El curso es un curso que está dirigido, obviamente, a personas que tengan formación diversa. En el caso de Foucault es un autor que se ve en diferentes carreras, es un autor muy leído, pero leído de manera fragmentaria. Este es un problema. Es por eso que puede interesar esta temática a aquellos que vengan del campo del derecho, del campo de la psicología, del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la sociología, de la ciencia política, de la economía, de la arquitectura, de la estética, de la literatura. Digo, Foucault es un autor interdisciplinario que obviamente interesará a todos aquellos que tengan formaciones diversas. Pero obviamente uno de los problemas es la dispersión, lo fragmentario, lo caótico, lo sesgado de la recepción de Foucault. En este caso vamos a centrarnos en un problema fundamental que Foucault trabaja en la década del 70 sobre todo, más o menos a partir de 1971 hasta el final de su vida, hasta el año 84, digamos. Y nosotros hemos articulado este curso a partir de determinados libros que son fundamentales, en los cuales Foucault presenta su analítica del poder, algunos seminarios del Collège de France también, y algunos artículos y entrevistas que son centrales, en las cuales el filósofo francés amplía determinadas categorías. Entonces quiero comentarles un poco cada una de las clases, brevemente cómo está presentada. En la clase número 1 vamos a ver una presentación de la analítica del poder, o sea, analizaremos diferentes hipótesis en relación con el poder, por ejemplo, la hipótesis de Hobbes, la hipótesis de Nietzsche en términos de lucha o guerra, la hipótesis represiva de Wilhelm Reich y del freudomarxismo, y sobre todo la categoría de gubernamentalidad de Michel Foucault. Veremos la noción del poder como relación, el poder inmanente, el poder distribuido, y vamos a trabajar sobre todo a partir de dos textos que son Vigilar y Castigar y Teorías e Instituciones Penales, que es un seminario central del año 71-72 en el Collège de France, ¿no? Como una suerte de aproximación, y seguramente incluiremos también otro material complementario. En la clase número 2 vamos a ver específicamente el concepto de disciplina, que es una modalidad del poder central, la definición de la categoría de disciplina, como singularización de los individuos. Ahí, por supuesto, también vamos a recurrir a Vigilar y Castigar y la sociedad punitiva, el curso del año subsiguiente, del 72-73. No vamos a tomar la prisión como un objeto central, la vamos a tomar como un ejemplo donde se puede verificar el despliegue de este poder disciplinario y de la sociedad de normalización y de la ortopedia social que Foucault describe a partir del siglo XVIII y XIX.
En la clase número tercera veremos norma y anormales, la diferencia entre ley y norma. Ahí veremos la relación entre poder psiquiátrico y medicalización, la anomalía. Obviamente seguiremos tomando como referencia Vigilar y Castigar, pero sumaremos 2 cursos más, algunas clases de los anormales y el poder psiquiátrico, seminarios del 74, 75, 73, 74. En la clase subsiguiente veremos la categoría de biopoder, que es muy importante y que ha tenido una circulación, una difusión central, yo diría, en los últimos años. Vamos a explicar bien qué quiere decir Foucault respecto del biopoder y la biopolítica a partir de, el único libro en el cual Foucault trabaja este concepto, que es La historia de la sexualidad 1, la voluntad de saber, sobre todo los capítulos finales. Veremos qué entiende específicamente Foucault en ese texto como biopoder y como biopolítica, la diferencia de la biopolítica con la disciplina, ¿no? Luego veremos la relación de esto con la vida, la gestión de la vida biológica de la población, diferentes interpretaciones de la noción de biopoder y biopolítica desde Gilles Deleuze, François Val, Antonio Negri y Giorgio Agamben. En la clase número quinta veremos la transición, veremos la modificación metodológica que hace Foucault, sobre todo a partir del año 76-77, pensando el poder en términos de gobierno. Por eso hemos titulado esta clase El saber poder al gobierno verdad. Es un giro sustancial, es muy importante entender este cambio metodológico de Foucault, porque va a impactar sobre todo en sus investigaciones sobre liberalismo, neoliberalismo, sobre la antigüedad posteriormente. Así que vamos a analizar bien ese tránsito que abandonaría o se desplaza de lo que él llama la hipótesis Nietzsche, o sea, de pensar el poder en términos de guerra o de lucha, para avanzar hacia el poder en términos de gobierno y particularmente de gubernamentalidad. Veremos la formación del Estado-Nación, el biologicismo, el concepto de lucha de razas, todo esto en defender la sociedad. La clase sexta veremos gubernamentalidad y soberanía a partir de seguridad, territorio, población, un curso del año 77-78. Veremos ahí qué entiende Foucault por soberanía, por tecnología securitaria, dispositivo securitario, a diferencia del dispositivo disciplinario. Veremos la noción de ciencia policial, el liberalismo clásico del siglo XVIII. Luego en la clase séptima veremos liberalismo y neoliberalismo a partir del nacimiento de la biopolítica y sobre todo desde esta nueva metodología para pensar el poder o desde esta nueva analítica que tiene que ver con la gubernamentalidad. Analizaremos qué entiende Foucault por liberalismo clásico del siglo XVIII y por neoliberalismos del siglo XX, los diferentes neoliberalismos, por ejemplo, la Escuela de Friburgo o el ordoliberalismo alemán, la Escuela de Chicago, los autores austríacos como Hayek y Mises, algunos liberales franceses, la noción de homo economicus, de mercado como régimen de veredicción. Trataremos de exponer brevemente algunas hipótesis liberales de Foucault, que es objeto de debate, y mi tesis de doctorado además trabaja un poco sobre este tema, así que podemos expandirnos, pero no centrarnos, porque la idea es entender esto en un contexto mayor, en el cual quiero situar la noción de poder. Y por último, la clase octava veremos estética de la existencia y prácticas de libertad, sobre todo a partir de Historia de la Sexualidad 2 y 3 del año 84, y un texto que es muy importante, que se llama El sujeto y el poder, donde yo creo que Foucault hace como una suerte de balance. Es un texto del año 82, una suerte de balance de toda su analítica del poder, desde el año 70-71 hasta el año 82, y otro texto que se llama La filosofía analítica de la política, del año 78, que también es central para entender este giro metodológico. Aquí veremos la relación entre poder y resistencia, ¿no? La noción de juego estratégico de poder y libertad, cómo entiende Foucault la libertad en tanto práctica en relación con el poder, si poder y libertad no se excluyen mutuamente, bueno, cómo se imbrican. Bueno, básicamente esto es lo que veremos, estas son las 8 clases, además iremos sumando mucho material complementario. Yo creo que va a ser un curso particularmente interesante para aquellos que quizás han leído fragmentariamente a Foucault, tal vez Vigilar y Castigar a algunos, tal vez los cursos que tienen más que ver con la cuestión psi, como los anormales o el poder psiquiátrico, si vienen del campo psi, es decir, o aquellos que han leído los últimos cursos morales. En fin, me parece que la idea es precisamente presentar la totalidad de la reflexión Foucaultiana en torno a el poder. Y cómo hay diferentes etapas. Hay una primera etapa que sí
Yo creo que Foucault, que es la primera, digamos, es como el primer momento, hasta el año 75, donde Foucault aparece impactado, sobre todo por la influencia de Nietzsche, y luego esa influencia se pierde ciertamente, hay un desplazamiento y aparecen otro tipo de hipótesis. Ahí aparece su relectura de la antigüedad, de los griegos, de la noción de autogobierno, de autorregulación, pero también aparecen hipótesis liberales sobre las cuales vamos a trabajar. Quiero despedirme básicamente leyéndoles esta breve cita. Dice: el poder es en esencia relaciones, esto es, hace que los individuos, los seres humanos, estén en relación unos con otros, no meramente bajo la forma de la comunicación, de un sentido, no meramente bajo la forma del deseo, sino también bajo cierta forma que les permite actuar los unos sobre los otros y, si se quiere, dando un sentido más amplio a esta palabra, gobernarse los unos a los otros. Esto le decía Foucault a Christian Pagné y Pierre Batet en 1981 en una entrevista. El poder para Foucault es un ejercicio, lejos de reprimir o coartar, que una vocación de intervención, de fabricación, es una positividad productiva, productora. Vamos a tratar de comprender con claridad qué quiere decir esta modalidad de poder productivo de Foucault, que se distancia de hipótesis marxistas, freudomarxistas, contractualistas. Bueno, trataremos de entenderlo con precisión y sobre todo entender el impacto que esto tiene para leer fenómenos sociopolíticos, sexuales, psiquiátricos, etc. Los invito a todos, a todas, a que se sumen a este curso. Estoy seguro que va a ser muy interesante, muy nutritivo, así que nos vemos. Les mando un fuerte abrazo.